La comunidad ha hablado y me ha tratado de burro porque confundí 200.000 millones con 200 millones. Y tienes razón, burro. La verdad que sí. En un video anterior que hice, dije que la ópera prima de George Lucas, que es American Graffiti, había recaudado 200.000 millones de dólares en lugar de 200 millones. La teoría incorrecto, pero American Graffiti es una de las películas que mejor retorno de la inversión tienen porque es de la que menos costó contra lo que recaudó después. En este gráfico ustedes van a ver una comparativa de todas las películas que mejor retorno de la inversión tienen, es decir, que costaron poca plata y que recaudaron mucho. Y ahí abajo les muestra el porcentaje. En el caso de American Graffiti, ese porcentaje es del 17.900%. Es decir, que ganó un 18.000% con respecto a lo que la película costó. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Está claro el dato ahora? ¿Estamos todo correcto? Perfecto. Este gráfico lo hizo un periodista de datos que se llama Daniel Parris. ¿Y qué hace un periodista de datos? Ahí te cuento, pará un poquito. Que un periodista de datos es una persona que, basado en una base de datos, valga la redundancia, cuenta una historia. En este gráfico lo que hace Daniel es separar por color cada uno de los géneros y según qué tan grande sea el cuadrado, muestra el retorno y la inversión de esa película. De esta manera, Daniel llega a la conclusión de que las películas de terror son las que mejor retorno de la inversión tienen, porque son las que menos cuestan y las que más plata suelen recaudar. Los periodistas de datos usualmente trabajan mucho en historias que tengan dato duro, por ejemplo en elecciones, se hace análisis post elecciones de cómo fue que cada región votó a otro candidato. Y en la previa se suele hacer mucho análisis de cómo piensan que cada uno de los candidatos va a ser votado. Y siempre pifian. Siempre. Es increíble, pero siempre pifian. Ese pifia igual no se lo damos tanto a los periodistas de datos. Me parece que hay un lío de redacción en general. Otro caso es también cuando se hacen censos en los países. Se suele tomar la base de datos de todo el censo y se analiza cómo cambió el país desde este censo a la vez anterior que se hizo el censo. Esa es otra práctica muy común de periodismo de datos. Y luego tiene otro para vos, que sos nerd periodístico de redacción, de cómo es su análisis puntualmente de los datos para hacer historias como esta. Y tiene un proceso muy lindo que incluye dejar el celular en su casa, llevar un grabador digital. Entonces se habla a él mismo, cuando vuelve a la casa transcribe todo lo que dijo digitalmente y a partir de ahí empieza a trabajar la pieza. Mírenlo, que las notas que hace sobre cine y datos son muy interesantes y esta que les cuento del proceso de hacer periodismo de datos también lo es. ¿Vamos a caminar y a pensar en el próximo video? Bueno, nos vamos. Chau. Hasta la próxima.